¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Doc. Muy bien, estamos ya entonces para iniciar las clases del día de hoy. Ya tenemos que hablar de los recursos kinésicos en terapia manual como parte de la kinesioterapia deportiva. Entonces vamos a pasar directamente al abordaje. No olvidemos que ya hasta la anterior clase hemos abordado algunos recursos que se abordan en la etapa aguda, como es la termoterapia, dentro de la termoterapia, la crioterapia, la misma termoterapia con calor, y que son recursos complementarios de abordaje, ¿verdad? Pero ya para generar un cambio en una estructura que ha generado una alteración, tenemos que recurrir a la base de la kinesioterapia, que como les explicaba es el trabajo manual, es el abordaje de un paciente, pero sin la utilización de recursos físicos como corrientes, como la misma termoterapia con aplicación de calor frío, con algún otro recurso que sea complementario, que sea una herramienta con la cual sí se puede llegar a conseguir obviamente efectos en el paciente, pero en este caso que no sea de origen manual. Entonces por eso nos vamos a centrar un poquito más en lo que es el abordaje manual. ¿Ya? Si nosotros estuviéramos ante una lesión deportiva, como abordábamos hasta la anterior clase, con características similares a los ejemplos que yo les brindaba, respecto a lesiones en las cuales no haya compromiso de estructuras, o sea, no haya compromiso estructural de las partes anatómicas que se hayan lesionado, o sea, más una alteración funcional por sobreuso, sea una alteración por fatiga prematura, por un movimiento fuera de lugar, por un traumatismo directo. Entonces, la respuesta más rápida que nosotros vamos a generar es un cambio de tensión en las estructuras que tienen tejido colágeno. Entre ellas van a ser cápsula articular, van a ser los ligamentos, va a ser la fascia muscular y el mismo músculo. Entonces, por eso nosotros tendríamos que verificar rápidamente cuál es la circunstancia que ha llevado a dicha lesión, el mecanismo de lesión, hacemos una evaluación rápida y en base a eso determinamos cuál es la situación actual del paciente, ¿verdad? Cuál es la alteración con la cual está cursando. Como todavía no tenemos los recursos de imagenología que nos sirven para poder complementar tal vez el diagnóstico y poder llegar a poder evidenciar que hay una lesión estructural. Entonces, de momento tenemos que abordarlo como una lesión solamente funcional, teniendo en cuenta de que una movilización muy brusca podría generar un mayor daño en el tejido. Por eso las movilizaciones que vayamos a realizar, las maniobras que vayamos a utilizar en este caso, tienen que ser maniobras que no generen tampoco mucha profundidad si es manipulación digital o manual. Y si es un estiramiento, maniobras que no generen un alto movimiento en un rango amplio de movilidad, ya en la articulación a la cual estemos generando el movimiento. Entonces, por eso vamos a hacer cualquiera de estas dos aplicaciones de recursos, ya sea de manipulación manual con un masaje deportivo o con un estiramiento, pero de baja intensidad. Ya cuando es de medio o de alta intensidad, ya estamos haciendo una manipulación con mucho más profundidad en el caso del masaje y en un rango más amplio en el caso del estiramiento. Digamos que estamos ante una lesión por un traumatismo ya en la región anterior del muslo. Ha habido un traumatismo directo sobre el vientre muscular relacionado con el cuádriceps. Tenemos bastante dolor, tenemos impotencia funcional en el segmento que está siendo, obviamente, que ha sido impactado. Tenemos dificultad en el movimiento y tenemos también una inflamación que está generando cambios de percepción en cuanto a la sensibilidad en la zona. Entonces, en este tipo de lesión, si nosotros nos damos cuenta y el paciente puede generar algún tipo de movilidad, no es una impotencia funcional completa, tal vez se puede poner de pie, puede hacer algo de desplazamiento, pero con dolor, lo que nosotros podríamos hacer es un masaje deportivo, pero un masaje deportivo con fines de relajación, porque hay masajes deportivos con fines de descontracturar y hay masajes deportivos con fines de desentrecruzar tejido miofascial. Ya, pero en este caso haríamos un masaje de relajación. Se aplica sobre la región que nosotros vamos a reconocer como una región disfuncional y tenemos que hacerlo con bastante suavidad, ¿ya? Primeramente respetando la dirección de las fibras musculares. Nosotros tenemos que conocer hasta este punto que cada uno de los músculos tiene un origen y una inserción, por tanto tiene un trayecto
que va a generar una disposición ya sea vertical u horizontal de las fibras musculares. En algunos casos es una disposición oblicua. Cuando tenemos un daño de este tipo por un factor mecánico de un impacto directo, es generalmente la masa muscular más superficial la que queda afectada. En la región anterior del muslo nosotros tenemos a la región del cuádriceps, a todos los músculos del cuádriceps, que son los músculos más superficiales de esta zona, ¿verdad? Pero dentro de estos músculos del cuádriceps tenemos al recto anterior y a los bastos lateral y medial, los que son mucho más fáciles de poder palpar. El músculo crural es un poco más profundo en la región cercana a la rótula, ¿ya? Tenemos también el músculo sartórico que está en el plano medio. Entonces, a cualquiera de estos músculos nosotros podríamos generarle un masaje relajante, un masaje deportivo relajante, pero en una primera fase respetando el trayecto de las fibras musculares. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo está dispuesto primeramente el recto anterior? ¿De dónde a dónde va el recto anterior? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se inserta? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se inserta, muchachos? Recto anterior del cuádriceps. Doc, se origina en la espina ilíaca anterior e inferior Muy bien. ¿Y su y inserción? se inserta en el tendón común del cuádriceps. Muy bien. Primero en el tendón cuadricipital, ¿verdad? Que está por encima de la rótula y luego pasa al tendón rotuliano ya hacia la tuberosidad tibial anterior. Perfecto. Entonces, en ese trayecto, su disposición de fibras musculares es horizontal o es vertical. Vertical, Doc. Muy bien. Al tener una disposición vertical, nosotros con la primera parte del masaje vamos a hacer simplemente un deslizamiento en ese sentido, en ese trayecto. Es recomendable hacerlo, según la perspectiva de muchos autores, desde el caudal a craneal, considerando de que el flujo de recolección, tanto a nivel del torrente venoso y de los trayectos linfáticos, es justamente en ese sentido, se recolecta de craneal, perdón, de caudal a craneal. Entonces, por eso también muchos autores recomiendan hacer ese tipo de manipulación, en ese sentido, ¿ya? Entonces nosotros con los dedos simplemente hacemos este deslizamiento bastante suave, que va a constar aproximadamente de unos 3, 4 a 5 deslizamientos máximos primeramente sobre la región, ¿ya? En algunos casos es recomendable aplicar un medio de contacto para que así se pueda generar un cambio térmico bastante brusco en el tejido en el cual se está haciendo la aplicación. En otros casos facilita la superficie de deslizamiento, o sea que si, por ejemplo, el paciente tiene bastante capilaridad sobre la zona, bastante vellosidad, va a ser un poco complicado hacer un deslizamiento sin algún medio de contacto. Entonces, ¿cuál es el mejor medio de contacto? Cualquier tipo de loción aceitosa, ya, u oleosa, porque estas van a generar un buen desplazamiento, un buen deslizamiento y no vamos a tener que estar constantemente hidratando las manos con esta loción, que a veces una crema vamos a tener que estar constantemente hidratando las manos, perdiendo el contacto que tenemos sobre el tejido del paciente. Entonces hacemos unos 4 o 5 roces de deslizamientos en relación a las fibras musculares de caudal a craneal, ¿ya? O si quieren llamarlo, desde la inserción hacia el origen, y después de eso aplicamos ya un deslizamiento polidigital, como en algunos casos se denomina, como vemos aquí en el gráfico, también se denomina tetradigital, pero una presa bimanual. ¿Cómo se organiza, cómo se describe esto de las presas? No sé si tal vez han llevado ustedes la materia de masoterapia o de recursos kinésicos basados en lo que es la masoterapia. Pues si no la han hecho todavía, pues les voy a describir cuál es el tipo de presas que se utiliza. Nosotros tenemos presas manuales y presas bimanuales en primer lugar. Una presa manual es cuando solamente una mano tiene contacto con el segmento. Bimanual cuando dos manos tienen contacto con el segmento. Luego de esas presas nosotros tenemos el contacto digital, que puede ser unidigital, que generalmente es cuando aplicamos el dedo pulgar, u otro dedo, tal vez el índice, en una superficie pequeña, o cuando queremos tal vez liberar un punto gatillo. O tenemos el contacto pentadigital, polidigital o tetradigital.
dependiendo de la cantidad de dedos que estén en contacto con el tejido. Si nosotros vemos en el gráfico, tenemos a toda la mano, incluido el dedo pulgar, entonces es un contacto pentadigital, una presa bimanual con contacto pentadigital. Cuando solamente se aplican los 4 dedos sin el pulgar, se denomina presa en ráfaga, ya sea manual o bimanual. Entonces depende de la posición de los deditos para decidir cuál es la técnica que vamos a utilizar. En este caso, como se ve en el gráfico, estamos utilizando una técnica con una presa bimanual y con un contacto polidigital o pentadigital, o sea, todos los dedos. Van a ser todos los dedos los que van a estar en contacto. Miren, aquí ya se ve, se aprecia cómo se está haciendo la manipulación. Si es sobre esta región anterior del cuádriceps, la manipulación va después del deslizamiento que se ha realizado en sentido transversal a las fibras musculares. ¿Cómo es un sentido transversal? Es cuando estamos haciéndolo en contra de la disposición de las fibras musculares, o sea, desde medial a lateral o desde lateral hacia medial. ¿Para qué hacemos eso? ¿Cuál es la finalidad de hacer un desplazamiento de este sentido? No olvidemos que cuando hay una contusión, el músculo genera en una primera fase una respuesta, ¿verdad? Que habíamos mencionado como una contractura refleja. Esa contractura refleja se da con la finalidad de proteger a las estructuras blandas, al paquete vasculo nervioso que está mucho más profundo. Entonces, por eso nosotros tenemos que primero liberar esa contractura refleja. La única manera de poder hacerlo es con un desplazamiento transversal a las fibras musculares. Si nosotros continuamos durante todo el masaje con una manipulación paralela a las fibras musculares, como lo hemos hecho con el deslizamiento inicial, en ese caso no vamos a conseguir la descontracturación, o sea, no vamos a conseguir la relajación del músculo. Si con esta manipulación que se realiza después de la crioterapia que, digamos, hemos aplicado, el paciente sigue sintiendo dolor, impotencia funcional, no puede pisar, siente bastante molestia o dificultad al caminar, al desplazarse, todo lo ideal es que el paciente deje de hacer la actividad. En algunas disciplinas deportivas el paciente puede o el deportista puede descansar por un tiempo corto, ¿verdad? Y después de esto ir verificando si es que tiene la capacidad de volver a generar la práctica deportiva. El terapeuta se encarga de valorar justamente la capacidad funcional del paciente y si fuera el caso de que éste ya no tiene la dificultad para el desplazamiento, ya puede hacer un apoyo bipodal o unipodal. No tiene un dolor que dificulta la movilidad, ya sea hacia la contracción o hacia el estiramiento del músculo, entonces podría volver a la actividad deportiva. ¿Ya? Ahora, la siguiente fase de este deslizamiento transversal sería lo que vemos nosotros en el otro recuadro, que es el estiramiento. Tendríamos que estirar específicamente el vientre muscular del músculo que haya quedado afectado. Si en este caso es el cuádriceps, las fibras del recto anterior, ¿cómo tendría que ser la posición de estiramiento para estas fibras del recto anterior? Doc, ¿podría volver a mencionarlo, por favor? Claro que sí. ¿Cómo haríamos o en qué posición haríamos el estiramiento del músculo recto anterior o de todo el cuádriceps en conjunto? ¿Cómo tendría que estar posicionado el paciente o el deportista? Doc, tal vez en decúbito prono y bueno, pues flexionar la pierna. Bueno, la rodilla más que todo. Muy bien, flexionamos la rodilla, ¿verdad? Y al mismo tiempo podemos extender la cadera. La cadera. Exacto. Tenemos pendiente una clase práctica, ¿verdad? De estiramientos que lo vamos a hacer ya en la parte final cuando estemos cercanos al examen, al tercer examen parcial. Ya en el cual vamos a ir recordando justamente cuáles son algunas posiciones adecuadas para hacer el estiramiento, pero no se olviden que el estiramiento es una posición contraria a la contracción del músculo, ¿verdad? En cualquier segmento anatómico. Si el recto anterior o todo el cuádriceps en conjunto hacen extensión de rodilla, ¿ya? Entonces hay que hacer una posición contraria de estiramiento, que sería la flexión de rodilla, como bien lo mencionan, ¿verdad? Ahora tenemos que considerar que en algunos casos, cuando los músculos son considerados como biaxiales o poliaxiales, tenemos que hacer un cambio de orientación de las articulaciones que también estén comprometidas con el movimiento del músculo que estamos analizando.
Por ejemplo, el recto anterior. ¿En qué articulaciones genera movimiento o locomoción el recto anterior, aparte de la rodilla? Doc, también estaría implicada la cadera. Muy bien, Mel, perfecto. En la cadera también, ¿verdad? En la cadera, el recto anterior hace flexión de cadera con la rodilla extendida, justamente. Por tanto, serían las dos articulaciones que tenemos que someter a desplazamiento en contra de la linealidad que lleva a la contracción del músculo. Repito, si en cadera hace flexión de cadera, pues tenemos que llevar la cadera hacia extensión de cadera. Si en la rodilla hace extensión de rodilla, tenemos que llevar a la rodilla hacia la flexión de rodilla. Entonces, buscamos una posición cómoda para el paciente, que como bien lo menciona Meli, sería de cúbito ventral o de cúbito prono, y en esa posición nosotros de manera pasiva hacemos el estiramiento, ¿ya? Se recomienda siempre hacerlo de forma pasiva, porque es la forma más adecuada de poder medir el grado de tensión que se le va a generar al músculo. A veces un deportista por hacerlo rápido, violento, por retomar rápidamente la actividad, hace un movimiento también pasivo o un movimiento activo de estiramiento, y es en esa circunstancia en la cual puede generar una lesión mayor. Si digamos hubiera un desgarro fibrilar, hubiera un desgarro de primer grado de las fibras del recto anterior y hacemos un estiramiento muy violento, pues podemos generar un desgarro mayor, porque las fibras no están preparadas para ejercer tanta tensión en estiramiento. Ya por eso lo ideal es hacer un movimiento pasivo. Y ese movimiento pasivo que lo haga una persona que conozca justamente la trayectoria que se tiene que seguir y la tensión que se tiene que ejercer. No tiene que ser dolorosa en una primera fase, pero obviamente tiene que sentirse la liberación del tejido, ya la relajación del tejido con el estiramiento. ¿Cuánto tiempo creen que sea indicado realizar este estiramiento? O sea, en la posición de estiramiento, ¿cuántos segundos vamos a mantener esa posición? ¿Será un tiempo largo o un tiempo corto lo indicado? Yo creo que sería un tiempo corto, ¿Ya? ¿Por qué crees esto, Gabriela? porque demasiado tiempo creo que va a generar una contracción de otros músculos. Ya, muy bien. E incluso manteniendo una posición por un tiempo muy largo, podríamos ya generar un daño, ¿verdad? En el tejido. Se dice científicamente, o sea, bajo investigación, en los últimos libros de fisiología del ejercicio y artículos, que una posición de estiramiento, cuando una persona está realizando actividad deportiva, ya sea antes de la actividad como parte del calentamiento, durante la actividad, como tal es para, en este caso, para descontracturar, liberar o relajar, o después del entrenamiento, como se da en el periodo de enfriamiento, no debería superar los 10 segundos. Ya es el tiempo más largo. ¿Por qué razón? Porque se puede generar hipoxia en el tejido. Y tenemos que considerar que un tejido que está realizando actividad deportiva necesita un mayor trofismo, ¿verdad? Porque está justamente liberando potenciales de acción al músculo al contraerse y necesita nutrientes para poder sustentar la actividad metabólica al interior del músculo. Si nosotros utilizamos posiciones de estiramiento que superen los 10 segundos, podemos generar hipoxia y por tanto podemos llegar a producir isquemia microtisular que a la larga se refleje con zonas del músculo que no están con una tensión fisiológica, que han perdido sus propiedades fisiológicas y por tanto sean zonas proclives a generar lesión, o sea, a poder desgarrarse. Por eso mismo no se sugiere que haya un tiempo más largo de 10 segundos. Ya eso tómenlo en cuenta siempre, puede ser una pregunta incluso en el examen. Por eso vamos a utilizar una posición pasiva que no genere un cambio de tensión muy brusco y máximo hacerlo por 10 segundos. ¿Ya? Después de los 10 segundos podemos volver a hacer el estiramiento. Descansamos unos 5 segundos, volvemos a hacer otros 10, descansamos 5, otros 10, máximo unas 5 veces se podría hacer este estiramiento para ver cómo el músculo responde a dicho estiramiento. Luego del estiramiento volvemos a palpar las fibras y tendrán que estar un poco más relajadas, porque es fácil darnos cuenta de que hay un segmento que está contracturado o retraído, ¿verdad? Si nosotros apreciamos que hay un segmento voluminoso, que a la palpación es una zona mucho más tensa, mucho más rígida que el lado contralateral, o que otros segmentos de esta misma región, entonces estamos ante una contractura, una retracción refleja.
Y si nosotros hacemos la aplicación de crioterapia, hacemos la aplicación de masaje de relajación, hacemos la aplicación del estiramiento, esta zona tendría que liberarse. Después del último estiramiento, tendría que sentirse mucho más suelta. El paciente o el deportista tendría que sentirla como una zona que ya no genera tanto dolor, tanta molestia, e incluso podría hacer movimiento con la zona. Digamos, si es el miembro inferior, podría ponerse de pie, hacer apoyo bipodal, unipodal, hacer tal vez una sentadilla rápida para poder tantear cómo está la molestia. Si es el miembro superior, podría hacer movimientos en sentido contrario y en favor del músculo que haya quedado afectado. Podría hacer un poco de apoyo del cuerpo en el suelo también, ¿no? Apoyo de bimanual, para de esa manera ver si es que el músculo está preparado para seguir con la actividad deportiva. Si después de continuar con la actividad deportiva, como les comentaba, el paciente, el deportista siente de que todavía hay molestias presentes, lo mejor es descansar, no sobrecargar al segmento. Puede ser que el músculo no esté dañado estructuralmente, no haya habido un desgarro como tal, pero al no poder desempeñarnos de manera adecuada, no se olviden que podemos generar sobrecarga en otros segmentos cercanos. Si la rodilla está afectada o algunos músculos que pertenecen a la rodilla se afectan, pueden hacer de que la cadera genere compensación, tanto del mismo lado como del lado contralateral. Y es ahí donde se dan las lesiones por compensación y por adaptación. Y estas lesiones también pueden traer consigo otro tipo de secuelas, un tiempo más largo de baja deportiva. Entonces, para precautelar la vida deportiva, para precautelar la integridad del paciente, siempre lo ideal es no generar un nivel de sobrecarga muy alto. ¿Ya? Entonces, de eso ustedes igual se van a ir dando cuenta poco a poco mientras vayan haciendo más prácticas deportivas, mientras vayan tratando más pacientes, van a generar más pericia al momento de hacer una valoración. Bien. De esto que estamos destacando acá, de esto de lo que les estoy hablando, muchachos, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, doctor. Muy bien, entonces, a ver, yo les voy a generar algunos ejemplos para otras regiones, para ver si estamos en el camino correcto de análisis. Digamos que este tipo de lesión, este mecanismo de lesión con la contusión directa, ha generado un problema a nivel de la región posterior de la espalda, o sea, en la región de la espalda, mejor dicho, cercana a la región escapular, ya a la región inferior de la escápula. Entonces, en esta zona hemos sentido justamente el traumatismo, o el paciente ha sentido el traumatismo, ha generado dolor, ya tiene dificultad para mover un poco el brazo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Después de ella, digamos, aplicar crioterapia sobre la zona con spray rápidamente. Sentimos que es una zona que está con bastante tensión. El deportista todavía no puede hacer movimiento de esa región. Por la localización del punto doloroso que manifiesta el caso, ¿qué músculo creen ustedes que esté afectado? A ver, vayan pensando, chicos. Esta región infraescapular, o sea, en la región posterior del tórax, en la parte inferior de la escápula, cercano al ángulo de la escápula. ¿Qué músculo es el más superficial de esa región? No estoy seguro, doctor, pero tal vez podría ser el redondo menor. Ya, el redondo menor está un poquito más profundo. Bueno, el redondo mayor en todo caso está un poquito más profundo porque el menor no se olviden que pertenece al manguito rotador, ¿verdad? Un poquito por encima. Em, Específicamente sobre la zona infraescapular hay un músculo que tiene un origen que no es del todo constante en esta región. Ya es un músculo bastante grande, es el más grande de la región posterior del tórax. ¿Cuál es? Doc, en la parte superior dice, ¿verdad? En la O parte inferior de la escápula. que en la parte inferior, no sé, probablemente el dorsal ancho. Excelente, Meli. Justamente el dorsal ancho, ¿ya? Su músculo que, si nos acordamos un poquito su origen e inserción, se origina en las apófisis transversas de las últimas vértebras dorsales, también apófisis transversas de las vértebras lumbares, primeras vértebras sacras, tiene otro origen en el labio externo de la cresta ilíaca, tiene otro origen que también inconstante en el ángulo inferior de la escápula, ¿verdad? Y de todas estas regiones se dirige hacia el fondo de la corredera bicipital.
Entonces, este músculo es el que ocupa gran parte, gran extensión de la región posterior del tórax. Y en este caso, justamente, la lesión está relacionada con el vientre superior del dorsal ancho, con el vientre axilar del dorsal ancho. Entonces, nosotros reconocemos que esta es la zona que genera la alteración. El paciente tiene dificultad para hacer los movimientos de rotación, tiene dolor al intentar hacer aducción contra resistencia, que es el movimiento principal del dorsal ancho, ¿ya? Entonces, nos dedicamos a hacer la relajación, la desinflamación del músculo. Aplicamos primeramente crioterapia, ya como normalmente se realiza, y luego pasamos a hacer el masaje de relajación, con sus dos fases. La fase paralela a las fibras y la fase transversa a las fibras. ¿Cómo sería un movimiento paralelo a las fibras en una primera etapa? ¿Cómo se disponen estas fibras? ¿En sentido vertical, horizontal, oblicuo? ¿Sería en horizontal, doctor? Casi horizontal, ¿verdad? O sea, un poquito más horizontal que vertical, pero no es del todo horizontal, es un poco más oblicuo. ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? O si quieren términos más clínicos, ¿de caudal a craneal o de craneal a caudal? De craneal, digo, de caudal a craneal, ¿no? Tal vez. Muy bien, perfecto. De caudal a craneal, ¿verdad? En sentido oblicuo, eso no se olviden, tiene ese trayecto. Entonces, con esa disposición, la primera parte de nuestro deslizamiento tendría que ser justamente en ese sentido, ¿ya? Y como habíamos mencionado, se tiene que seguir el trayecto de los troncos linfáticos, troncos venosos. Por si acaso, la siguiente clase vamos a hacer un poquito de lo que es drenaje linfático también. Se sigue estos trayectos de los troncos linfáticos y venosos y por tanto lo hacemos de caudal a craneal. O sea, en ese sentido oblicuo, desde la región interna nos vamos hacia la región externa, casi hacia la axila, y hacemos ese deslizamiento. Puede ser manual o puede ser bimanual, ¿ya? Dependiendo de la contextura también del paciente, ¿verdad? Es un paciente poco voluminoso, es una dama, es un niño, entonces hacemos una manipulación en una presa manual. Si es una zona más extensa, es un paciente más voluminoso, hacemos una presa bimanual y hacemos primero el deslizamiento respectivo. Luego del deslizamiento tendremos que hacer, ¿qué? ¿Qué hemos mencionado, chicos? ¿Qué tendremos que hacer? El estiramiento. Antes del estiramiento, Meli. Mm, Movimientos opuestos a las fibras. Eso, muy bien. Un deslizamiento, pero transverso, ¿verdad? Al recorrido de las fibras. Una manipulación transversa. Entonces lo hacemos ¿cómo? ¿En qué sentido? A ver, guíenme un poquito. ¿Cómo lo harían? tal vez tomando en cuenta el vientre muscular y hacia los lados, lateralizándolo. No sé. Ya, sí, muy bien. Podría ser lateral, ¿verdad? Desde la región axilar inferior hacia la región escapular superior. O sea, en sentido transverso a la manipulación que antes hemos realizado, que estaba en relación o paralelo a las fibras musculares. Entonces, si nosotros hacemos esta manipulación transversal, entonces ya estamos buscando la relajación de las fibras, estamos buscando de que haya un desentrecruzamiento de las fibras de tejido miofascial o de las fibras musculares. Entonces hacemos esa manipulación, que no les he mencionado el tiempo, ¿verdad? Se hace aproximadamente por 1 minuto esa manipulación, máximo 2 minutos. No se hace muy profunda, o sea, no se hace con mucha fuerza, porque estamos, uno, abordando un músculo superficial y dos, no queremos lesionar más al músculo, queremos solamente relajarlo. Hacemos esa manipulación rápida y posteriormente pasamos, sí, al estiramiento. Entonces, ¿cómo haríamos el estiramiento para el dorsal ancho? ¿Cuáles serían las posiciones adecuadas para buscar un estiramiento adecuado? Tal vez una inclinación lateral opuesta al músculo. ¿Podría ser?
Primero, no se olviden que tenemos que analizar cuáles son los movimientos que realiza o en qué articulaciones realiza el movimiento del músculo dorsal ancho, ¿verdad? Entonces, recordando un poquito cuáles son justamente esas articulaciones. A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué articulaciones? Primero tenemos a la articulación glenohumeral, ¿verdad? Que es la articulación más grande. Luego, participará de alguna forma en una articulación, tal vez en la acromioclavicular, en la esternocostoclavicular, ¿ustedes creen? No, ¿verdad? Es un músculo monoarticular. Entonces solamente pertenece a la articulación, por más grande que sea, no participa en otros movimientos. Más allá de que cruza tal vez toda la región torácica posterior, participa funcionalmente solo de la articulación glenohumeral. Entonces nosotros tenemos que buscar posicionar a la articulación glenohumeral en contra del movimiento de contracción que normalmente hace este músculo. ¿Cuáles son las funciones o las acciones de este dorsal ancho? Doc, una flexión dorsal, la rotación también, la rotación medial interna Mm, y también en la aducción del Ya, muy miembro. bien. En la aducción sí, perfecto, y en la extensión, ¿verdad? Que ya se puede denominar como flexión dorsal, pero para no perdernos mucho es la extensión. Entonces, hace extensión y hace aducción. Entonces, tenemos que desviar al músculo o a la articulación a los movimientos contrarios. Tenemos que ir primero hacia la abducción y hacia la flexión. De esa manera posicionamos adecuadamente el segmento anatómico, hacemos también una flexión de codo para facilitar el movimiento y de esa manera elongamos al músculo dorsal ancho. ¿Ya? Entonces, miren, en este caso, al ir a un músculo del miembro superior, tenemos que también hacer un análisis bastante rápido dirigido justamente a la zona que ha quedado afectada y en base a ese análisis decidimos qué tipo de maniobras hacer. Si nuestro protocolo circunstancial es relajar, porque en ese momento necesitamos hacerlo para que el deportista vuelva a la actividad, entonces hacemos la aplicación de frío, hacemos la aplicación del masaje relajante y hacemos la aplicación del estiramiento. Seguimos la secuencia adecuada del estiramiento, como ya hemos mencionado, máximo 5 estiramientos de 10 segundos con descansos o intervalos de 5 o 10 segundos también. Y de esa manera tanteamos. El paciente puede hacer el movimiento que genera el músculo contra resistencia, hacer una abducción, perdón, una aducción contra resistencia, una extensión contra resistencia, apoyarse tal vez sobre una superficie, al hacer movilidad de la articulación glenohumeral, ya se va a dar cuenta de que si la molestia persiste, ya pues entonces tantear un poquito más y si todavía es muy incómodo, dejar de hacer la actividad, pero si la molestia está cediendo progresivamente y el paciente puede volver a la práctica, pues entonces lo puede ejecutar hasta el final y ya después de que termina toda la actividad deportiva, recién hacemos una nueva evaluación para determinar si no hay un daño mayor o si no hay la necesidad de hacer otro tipo de abordaje. Generalmente cuando el paciente o el deportista ha tenido una lesión mecánica por un traumatismo durante la práctica deportiva, posteriormente sí va a necesitar, aunque sea algún tipo de abordaje básico, va a necesitar, porque el músculo, el segmento anatómico que queda afectado, pues de alguna forma ha modificado temporalmente sus propiedades. Entonces, para que vuelva nuevamente a sus propiedades y la siguiente práctica, ya sea justamente una actividad práctica o una actividad de competencia, no genere las mismas secuelas, ya no genere las mismas molestias que el paciente ha sentido durante la práctica actual. Entonces, eso es lo que se debe hacer, muchachos. Es algo bastante básico y simple. Eso nos dice justamente la teoría, ¿ya? Ahora, obviamente, tenemos que hacerlo de manera práctica. Ahora, para eso, chicos, la siguiente clase les solicito que nos reunamos de forma práctica. ¿No tienen alguna actividad en este horario, en nuestro horario de clases, de 3:40 hasta las 5:10? No, doctor. Bien, sí, creo que no, ¿verdad? No me comentaron. Si fuera que tienen alguna otra actividad con otro docente, o sea, siempre estoy abierto, ¿verdad? No porque sea nuestro horario, mencionamos que nadie puede hacer actividad en este horario. O sea, si fuera el caso, lo pueden hacer.
Ya. Pero si no, entonces conéctense todos, por favor. Yo voy a estar con un paciente haciendo la demostración respectiva de todo lo que es la manipulación rápida de distintos segmentos anatómicos con esta base que les estoy explicando, tanto de lo que es el masaje de relajación como es el estiramiento. Y ahí también ustedes van a poder hacer preguntas, recordar un poco de lo que son las posiciones de estiramiento, la manipulación, el tipo de presas que les estoy explicando y demás. ¿Ya? Entonces, por favor, los que no han podido conectarse a su debido tiempo o tal vez a los compañeros que no han podido acceder a esta clase, díganles que revisen el video para que tengan un poquito más de criterio y así en la siguiente clase podamos hacer mejor interacción. Bien, chicos, entonces no sé si tienen alguna duda, estamos ya a un minutito de finalizar la grabación de esta clase. Doctor, disculpe, Dime ya. va a subir este video, ¿verdad? Sí, sí, este video lo subo ahora mismo para que lo puedan revisar. Ok, gracias, doctor. Muy bien, Yasmin. Muy bien, chicos. Entonces, si no tenemos dudas, que tengan un buen resto de jornada y nos vemos el día jueves. El día jueves, a más tardar a las 4 de la tarde, va a iniciar nuestra actividad. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.